Buenas noches. Quiero compartir una historia que me pasó en un pueblo alejado, en un estado del centro sur del país, aunque primero necesito dar un poco de contexto. Mi familia siempre tuvo fuertes lazos con la iglesia, y cuando era pequeño asistí a una escuela católica. Todo esto derivó en que yo me convirtiera en monaguillo, y lo seguí siendo hasta que cumplí 15 años, edad en la que me convertí en acólito de mi parroquia, aunque esa es otra historia. Lo cierto es que siempre disfruté mucho mi rol en la iglesia, ya que mis padres no me imponían nada. A medida que conectaba con mi fe e iba teniendo más criterio sobre la misma, me sentí más a gusto. Pero esta conexión también dio pie a vivir una experiencia extraña y que no puedo explicar de forma lógica. Era junio del año 2002 y yo tenía 14 años. Mis padres, mi hermano y yo acabábamos de llegar a la casa de mis abuelos para pasar un par de semanas en el pueblo donde creció mi papá, y nos hacía mucha ilusión poder respirar aire fresco, ir a la piscina y pasar el rato con mis abuelos. A mi abuela en particular le gustaba mucho la idea de que yo fuera monaguillo, y un día cualquiera, cuando no estaba en la piscina o pasando tiempo con mis primos, le pidió permiso a mi mamá para llevarme a la iglesia del pueblo para presentarme al padre. Resultó ser un señor muy agradable y me aseguró que mi abuela y yo siempre éramos bienvenidos a cualquier actividad de la parroquia. Ahora, sucede que mis primos y yo no solo pasábamos tiempo en casa, muchas veces nos montábamos en bicicletas y nos íbamos a dar vueltas por el pueblo. Todos éramos más o menos contemporáneos, y el mayor tendría unos 15 años. El día que todo esto sucedió eran las 6, o tal vez las 7 de la tarde, ya que el sol se estaba poniendo y estaba comenzando a enfriar. Nos estábamos acercando a la iglesia, y mi primo mayor Ulises nos dijo que fuéramos al camposanto de la iglesia a tocar la lápida de una mujer que había sido asesinada, y que por las noches aparecía en el cementerio o algo así. Obviamente solo intentaban asustarnos con una leyenda inventada en el momento, pero la mayoría aceptó, y yo lo seguí para no sentirme menos. Saltamos el muro que rodeaba el camposanto, ubicado a un costado de la iglesia. El camposanto era, como se imaginarán, una zona plana con varias tumbas, antiguas y muy bien cuidadas. Había flores, unos setos al costado de la iglesia, y un árbol frondoso al fondo. No era un lugar aterrador, al menos para mí, aunque el aura de misterio que había creado mi primo Ulises asustaba mucho a los demás. Caminamos entre las tumbas en silencio y llegamos a la tumba de una señora que había muerto en los 60s. Ulises siguió con su historia, diciendo que aún se la podía ver por aquí en noches como esa. Y yo no me estaba creyendo nada, pero coincidencia o no, algo pasaría esa noche. El sol terminó de ponerse, y el cielo sobre nosotros se puso de un azul oscuro. Justo cuando Ulises preguntó quién sería el primero en tocar la tumba, una voz ahogada en la distancia hizo que todos saltaran de sus lugares y salieran corriendo hacia el muro, saltándolo como podían y arrastrando a los otros hacia arriba. Yo siempre fui un chico un poco más sobrio y tranquilo, y no lo digo por presumir, sino porque en momentos como ese, en lugar de entrar en pánico solía quedarme congelado, tratando de entender qué es lo que realmente estaba pasando. Mientras mis primos corrían y gritaban mi nombre, yo estaba de pie en el camposanto, tratando de escuchar qué era eso que escuchaba. En efecto, había un susurro ahogado, pero no venía de la tumba a mi lado, sino de la estructura de la iglesia. Me quedé mirando, y a medida que pasaban los segundos logré distinguir distintas voces. No sé cómo logré sobreponerme al miedo que comencé a tener, y me acerqué a la estructura. Desde ahí escuché como varias voces susurraban, como si estuvieran debajo de la iglesia. Parecían estar rezando u orando, cantando coros o algo así, pero por más que intenté distinguir qué era lo que decían, no lo logré. Solo puedo asegurar que me empecé a sentir muy incómodo. Las piernas comenzaron a temblarme, y de pronto sentí un golpe de aire muy fuerte en mi pecho que me hizo entrar en pánico. Ahí sí mi imaginación echó a volar, y salí corriendo en dirección al muro.
Por suerte no era muy alto y pude saltarlo sin ayuda con el impulso de mi carrera. Mis primos me esperaban al otro lado con mi bicicleta y nos fuimos de ahí tan rápido como pudimos. No paramos de pedalear hasta que llegamos a la casa de mis abuelos. No hubo otro tema de conversación esa noche que no fuera ese, y claro que me interrogaron sobre lo que oí, pero no pude asegurarles nada. Esto dio pie a que mis primos especularan que había una especie de secta debajo de la iglesia, aunque yo sentía, por el golpe de aire y el miedo que me causó, que lo que habíamos presenciado era algo de índole sobrenatural. Pasaron algunos días y el tema desapareció de la mente de mis primos, pero a mí me seguía causando mucho miedo y curiosidad. Por eso no me contuve y le pedí a la abuela que fuéramos a la iglesia. En principio fue con la excusa de confesarme, y sí lo hice. Le admití que había entrado al camposanto con mis primos, y en principio le pareció graciosa la travesura, pero a medida que avanzaba en la historia, dejó de reír, y me pareció que estaba realmente preocupado. Me preguntó si había visto gente alrededor de la iglesia a esas horas, o si no pude confundir el origen de las voces, y que en realidad estuviera al otro lado o detrás de la iglesia. Yo le aseguré que no, que provenían del sótano de la iglesia. El padre negó con la cabeza y me aseguró que esa iglesia no tenía sótano. De hecho, me dio un tour exhaustivo por toda la iglesia, que de por sí era pequeña, y en efecto, no había una puerta misteriosa ni escaleras. Al cabo de un rato me fui, igual de confundido que al principio, y aún a día de hoy, tantos años después, estoy seguro de que lo que presencié no fue algo normal, o que tenga una explicación lógica. Soy un fiel creyente de Dios, y así como creo en Dios, también tengo la convicción de que hay un plano inmaterial, donde las almas, los espíritus y la energía operan. Imagino que, a veces, la energía de seres en el más allá se manifiesta en nuestro plano, y da como resultado lo que viví aquella noche de verano, tantos años atrás. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Camila y hace 2 años estaba de vacaciones con mis amigas en un pequeño pueblo de Guanajuato, uno de esos lugares pintorescos, rodeado de montañas y con calles empedradas que parecen estar detenidos en el tiempo. Ellas se llaman Mónica y Bianca, y tienen más o menos mi edad. Nuestro objetivo era pasar unos días desconectadas del trabajo y de nuestros teléfonos, disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Por eso solo los usábamos por la noche cuando estábamos en el hotel, para avisar que todo estaba en orden en nuestros hogares. Debo decir que fueron unos días muy agradables, y los habitantes eran muy amables y receptivos con nosotras. La única advertencia que nos hacían era, por supuesto, que tuviéramos cuidado de meternos donde no debíamos, y que intentáramos no ensuciar las zonas naturales, que eran de los principales atractivos del pueblo. Un día cualquiera, creo que el segundo o el tercero de nuestro viaje, fuimos a conocer diferentes partes del pueblo, y después de caminar por sus calles, comer y beber unas cervezas, nos fuimos a un lago cercano. Estaba cerca de nuestra posada, rodeado de árboles y maleza, y aunque el agua se veía clara, no teníamos intención de nadar. Simplemente queríamos pasar el rato charlando en un lugar tranquilo y fresco. Era un momento muy agradable, ya que no había mosquitos ni nadie que nos molestara. El sol ya estaba comenzando a ponerse, tiñendo todo de un naranja cálido, y nosotras nos acomodamos en la orilla, riendo, platicando y, como siempre, fumando. Yo tenía la mala costumbre de tirar las colillas donde me pareciera, sin pensar mucho en las consecuencias. No estoy nada orgullosa de ese mal hábito, pero es importante mencionarlo porque dio pie a lo que pasó a continuación. Esa tarde, como en tantas otras, me senté junto a mis amigas. El viento empezó a soplar más fuerte, y el frío se coló entre mi ropa. En medio de la conversación sentí una ráfaga helada recorrerme la espalda. Me distraje un momento, y al no estar atenta,
Dejé caer la colilla de mi cigarro cerca de unos arbustos. No le di importancia, hasta que algo me hizo voltear. Sentí un golpe en la cabeza. Reaccioné de inmediato y vi que era una piedra pequeña, lo suficientemente grande como para que me doliera, pero no tanto como para lastimarme. Me llevé la mano al lugar donde me había golpeado y miré rápidamente hacia los arbustos buscando alguna explicación. En ese momento, aunque no había mucha luz, vi algo que me dejó helada. 2 ojos amarillos brillando entre la maleza. Me levanté de golpe pensando que era un niño o alguien escondido, y comencé a caminar hacia la maleza, intentando ver qué estaba pasando. Pero lo único que logré ver fueron esos ojos, que me miraban fijos, y de repente desaparecieron en las sombras. Eso sí me hizo ponerme fría, ya que estaba borracha, pero no fuera de mis sentidos. Y eso no tenía una explicación, o al menos no una que se me ocurriera de inmediato. El miedo me invadió poco a poco, mientras Mónica y Bianca me preguntaban qué había pasado. No entendía qué estaba sucediendo, pero había algo en esos ojos, algo que me decía que no debía seguir buscando. Sin pensarlo 2 veces, me agaché y recogí la colilla de mi cigarro, sintiendo una extraña necesidad de disculparme con el lugar, como si esa pequeña falta de respeto hubiera provocado algo. Le expliqué por encima a mis amigas lo que había pasado, y ellas se rieron de mí diciéndome que no debía seguir tomando. Cuando volvimos a la posada, le comentaron lo que vi a la mujer de la posada, y recién en ese momento alguien se tomó en serio lo que había contado. La señora, de unos 70 años, nos dijo con un tono serio que un duende me había castigado por ensuciar el lago, y que debía tener cuidado la próxima vez. Mis amigas no se burlaron de ella ni nada, pero no se lo tomaron en serio tampoco. Yo, por otro lado, no sabía bien qué pensar. Han pasado varios meses, y no sé qué fue lo que vi esa tarde. No sé si fue una coincidencia, un duende o algo más. Pero desde ese momento, dejé de tirar las colillas donde me parecía. Aquel episodio quedó como una anécdota extraña entre mis amigas y yo. Continuamos. He vivido toda mi vida en un pueblo pequeño al sur de Sinaloa, uno de esos lugares donde todos se conocen, aunque no hablen mucho entre sí. El pueblo es tan tranquilo que, si tienes una rutina, siempre te encontrarás con las mismas caras. Y eso me pasó con un hombre ya mayor que solía sentarse todas las noches en el porche de su casa. Yo trabajaba en la gasolinera del pueblo, y mi turno era nocturno, así que siempre, a eso de las 8 de la noche cuando me dirigía a mi trabajo, pasaba por la calle donde vivía este señor mayor del que no sabía su nombre, y lo veía ahí, sentado en su silla de madera, mirando el camino o el campo más allá. Nunca cruzamos palabras porque no hacía falta, pero me parecía feo simplemente ignorar su existencia. Por eso me acostumbré a hacerle un gesto con la cabeza, un saludo cortés entre 2 extraños, y él me respondía igual. No éramos amigos, pero aunque no lo conociera, formaba parte de mi rutina diaria y tuve oportunidad de detallarlo. Era un hombre curtido, de esos que han trabajado en ranchos durante toda su vida. Se notaba que había vivido de todo, pero la edad ya lo había alcanzado. Siempre estaba ahí, como si no pasara el tiempo para él, mirando el campo en silencio. La última vez que lo vi en su porche fue un día cualquiera, con el cielo despejado y él mirando el horizonte desde su silla de siempre. Nada indicaba que ese fuera su último día. Al día siguiente, cuando pasé por su casa en el camino hacia el trabajo, no vi al señor que saludaba a diario. Al principio no me extrañó. Pensé que estaba en otro lado o que había salido, pero cuando al día siguiente vi a gente en su casa, me acerqué por educación para preguntar si estaba todo bien. Una mujer en sus 50, muy amable, se presentó como su hija y me explicó que ese hombre, al que llamaré don Claudio, había muerto de causas naturales.
que había sido tranquilo, sin sufrimiento. Me preguntó si yo era su amigo o su conocido, y yo le expliqué que no, pero siempre lo veía de camino al trabajo. Le di el pésame a la familia y me fui, sabiendo que nunca más lo volvería a ver en su porche. Sentí una tristeza extraña al escuchar la noticia, como si una pequeña parte de mi rutina se hubiera ido. Los días pasaron, y poco a poco me acostumbré a no verlo más. Hasta que una noche, mientras me dirigía a mi turno, algo extraño sucedió. Estaba muy estresado, preocupado por algunas cosas del trabajo y en mi casa, y apenas si levantaba la vista del suelo. Pero cuando pasé frente a la casa de don Claudio, algo me hizo alzar la mirada. Creo que fue la costumbre de los años más que otra cosa. Y ahí estaba, en el porche como siempre, sentado con la misma calma y mirando hacia el campo al otro lado del camino. Estaba la figura de don Claudio. Yo no reaccioné asustado, pues lo vi tranquilo, sin moverse, como si nada hubiera cambiado. Mi primera reacción fue saludarlo, como siempre hacía, y le hice un gesto con la cabeza. Al instante él me devolvió el saludo. Su rostro parecía tan sereno, tan natural como el último día que lo vi. Fue solo cuando ya había dado unos pasos hacia adelante, sin dejar de pensar en las preocupaciones del día, que algo en mi cabeza hizo clic. Don Claudio ya no estaba. Yo había hablado con su hija. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Me di la vuelta rápidamente pensando que me había confundido, y era otro señor sentado en el porche. Pero no había nada. El porche estaba vacío. Me quedé ahí parado un rato, mirando el lugar vacío donde antes estaba la silla. Sentí como si un calambre me subiera por toda la espalda, pero al mismo tiempo, tuve una extraña sensación de calma. En mi mente, algo me decía que esa había sido una especie de despedida. Quizás él había querido saludarme una última vez, como si de alguna manera supiera que pasaría por ahí en ese momento. Nunca más volví a ver a don Claudio en su porche, y aunque estaba estresado ese día, dudo mucho que fuese una alucinación o un sueño. Creo que realmente sucedió. A veces cuando paso por esa calle, miro hacia el porche y me pregunto si don Claudio sigue allí, invisible, o si su espíritu ya ascendió al más allá. Sea como sea, espero que su alma esté en paz, a donde quiera que esté. Continuamos. Toda mi familia viene de un pequeño pueblo del estado de Puebla, del que no diré el nombre. Soy la mayor de todos mis primos, y por tanto tuve más oportunidad que cualquiera de compartir con mi abuela Clemenza. Siempre me llevaba a pasear por el pueblo, hasta el río y de regreso cruzando la carretera. Mi primera experiencia paranormal me pasó junto a ella, dándole un tinte aterrador a esos paseos de mi niñez. Por aquel entonces tenía unos 8 años, pero recuerdo vívidamente aquella tarde. Eran las 6 y estaba oscureciendo. Yo me había bañado en el río mientras ella me veía y me secó con una toalla que había llevado para mí. Cuando íbamos de regreso a casa, saliendo de la orilla del río, noté algo raro en el ambiente. No era la primera vez que volvíamos de la orilla del río por la tarde, pero sí fue la primera vez que sentí un silencio tan profundo. Fue como si el sonido del arroyo detrás de nosotras se consumiera. Ella aceleró el paso, apretándome la mano. Llegamos a la carretera que separaba la ladera junto al río de la colonia. En ese momento, cruzando la calle, me giré hacia la zona boscosa, y oculta detrás de un árbol se asomaba una mujer de blanco, con la boca bien abierta y los ojos más raros que he visto, devolviéndome la mirada. Mi abuela me dijo que no la mirara y tiró de mi brazo para que yo siguiera caminando. Qué bueno que estaba conmigo en ese momento, porque aunque no entendía bien lo que estaba pasando, sentí mucho miedo. Al cabo de unos minutos llegamos a casa, y se me olvidó el asunto hasta eso de las 9, cuando pasé por el cuarto de mi abuela para despedirme, y luego acostarme a dormir.
Fue entonces que aproveché la oportunidad de preguntarle quién era esa señora que me había asustado tanto. Mi abuela Clemenza siempre fue una mujer sincera y directa, y nos trataba a los niños como personas pensantes. Eso siempre se lo agradecí, ya que mis papás muchas veces cometieron el error de subestimar mi inteligencia. Mi abuela, por otro lado, me respetaba, y con mucha calma me dijo que esa mujer no era real, que nunca me alejara de ella cuando estuviéramos en el río, y que jamás me acercara a ella si la veía al otro lado de la carretera. Cuando pregunté cómo que no era real, mi abuela me dijo que era la Llorona, y yo que ya había escuchado de la leyenda, le creí. Le hice caso y me fui a dormir tranquila, sabiendo que con mis papás, mis tíos y mi abuela cerca no podría hacerme nada. Tiempo después mis papás compraron la casa donde pasé el resto de mi infancia y mi juventud. Sin embargo, seguimos viajando con frecuencia a Puebla por vacaciones. Mi abuela ya no me llevaba con tanta frecuencia al río, y aunque no le pregunté ni mencioné el tema, una parte de mí sabía que se debía al encuentro con aquella mujer. Mis otros primos crecieron, el tiempo pasó, y mi abuela murió a los 90 años. Perderla fue un golpe duro. Para este momento yo tenía 25 años, y mientras se hacían los rezos y todo eso yo me quedé en casa de mi abuela. Ayudaba en lo que podía, cocinando y limpiando, pero en especial cuidando a mis primos más pequeños. Fue en una tarde en la que estaban realmente inquietos, que decidí replicar los paseos que mi abuela hacía conmigo. Me llevé a un grupo de 4 niños conmigo para caminar por el pueblo, y a eso de las 6 de la tarde íbamos de regreso por la orilla de la carretera, cuando sentí lo que solo puedo describir como una poderosa punzada en el pecho. Se me aceleró el corazón como si fuera a darme un ataque de pánico. Al principio porque pensé que me estaba dando un infarto o algo así, pero luego mi prima más pequeña, de solo 7 años, tiró de mi pantalón y asustada señaló hacia el otro lado del camino. Para mi horror y sorpresa, vi a aquella mujer de la que tantos años atrás mi abuela y yo habíamos huido. Estaba idéntica, blanca, con la boca bien abierta y los ojos desorbitados y blancos. Apreté con fuerza la mano de los niños y les dije con la voz más firme que pude que no la miraran y me siguieran. Todos eran niños pequeños y obedientes, así que me siguieron sin decir nada, pero yo por otro lado no podía dejar de mirarla por encima del hombro, aterrada por la idea de que esa cosa nos siguiera hasta la casa. En todo momento, hasta que desaparecimos por la siguiente esquina, ese ser nos siguió con la mirada, escondiéndose detrás de un árbol, pero asomando la mitad de su cuerpo en todo momento. Cuando llegamos a la casa de mi abuela, los niños me bombardearon con preguntas, y yo simplemente les dije que era una mujer que vivía cerca del río, y les advertí que jamás se acercaran a ella. Esa noche tuve pesadillas con esa entidad, y aún a día de hoy las sigo teniendo. No tengo una explicación sobre qué podrá ser ese espíritu o por qué ronda la orilla del río, pero al parecer no se vuelve viejo, y seguirá ahí por muchos años más. Continuamos. Me llamo Josué y soy de Colombia. Desde hace años hago senderismo cada vez que puedo, y esa vez decidí ir solo a un pueblo apartado del oriente del país. Llegué con mi carpa, la mochila grande, la estufa portátil y todo el equipo para quedarme unos días en el monte. Pasé unos días muy buenos apartado de todo. Hice caminatas largas, preparé buenas comidas y disfruté sueños profundos y reparadores. Nada paranormal ni negativo que mencionar. El problema fue el regreso. La última noche me quedé en una posada cerca de la plaza. Le dije al dueño que iba a salir temprano para tomar el primer bus a Bogotá, el cual saldría, por lo que me dijeron, a eso de las 5:30 de la mañana. Me pregunté por qué tan temprano, pero definitivamente no quería perderlo, ya que el próximo saldría en 2 días. Me desperté antes de las 4. Me puse varias capas de ropa encima porque hacía frío.
Revisé que tuviera la cédula y la plata a la mano, y salí con la linterna del celular encendida. Las calles de ese pueblo eran oscuras por la noche, aunque por lo que descubrí, eran bastante seguras y se respiraba mucha paz. La terminal quedaba a unas cuadras de la posada donde pasé la noche. No era un edificio grande, más bien un techo de lámina sostenido por columnas metálicas, una taquilla, 2 bancas de cemento y un aviso con las rutas y los días en las que salían. Cuando llegué no había nadie, ni un vendedor ni guardias, ni siquiera había un taxi o autobuses, lo que me pareció raro, pero teniendo en cuenta que la terminal era pequeña, imaginé que no tenía casi tránsito. Miré el reloj y eran las 4:20 de la mañana. Me senté en una banca con la mochila entre las piernas. Quise convencerme de que era normal y que la gente llegaría cerca de las 5, que el bus no se iba a ir sin pasajeros. Tomé mi teléfono y me puse a jugar con él. Creo que no estuve ni 10 minutos sentado cuando escuché el primer ruido. Un golpe metálico seco, arriba en el techo. No fue como un objeto que cae. Sonó como si alguien hubiera pegado con algo contra una de las vigas. Me quedé quieto viendo para el techo, y me sentí extraño, porque no había árboles alrededor ni nada que justificara ese golpe. Esperé que en cualquier momento se repitiera el sonido, pero no pasó nada. Pensé en el frío y el metal moviéndose por los cambios de temperatura, o que tal vez un tornillo se soltó, y en el silencio de la noche el ruido había sonado más fuerte de lo que realmente era. Lo justifiqué de esa manera, y seguí con mi juego durante un tiempo. Pasaron unos 5 minutos y, esta vez, escuché un silbido, lejos, en la dirección del monte. De solo recordarlo se me erizan los vellos de la nuca. Fue un silbido largo, como de alguien llamando a un perro o a otra persona. Recordé la leyenda del silbón incluso. Era un sonido tenue, pero se notaba porque no había más ruido salvo por los grillos. Sin embargo, me sacudí el miedo y también lo expliqué. Alguien madrugó a trabajar, un campesino o algo así. No quería admitir que a esas alturas ya me encontraba un poco nervioso, pero lo que en verdad me hizo tensar todo el cuerpo y la mandíbula fue lo que sucedió apenas un minuto después de escuchar el silbido. Un suspiro detrás de mí. No fue el viento, ni nada parecido. Fue el suspiro de una persona, y de esto estoy completamente seguro. Me levanté de golpe y alumbré con el celular hacia la parte de atrás de la terminal, pensando que tendría gente encima queriendo molestarme. Pero no había nadie. Mi linterna iluminaba todo hasta llegar al muro y no había ningún escondite posible para alguien que acabara de soplar detrás de mí. La taquilla estaba cerrada, y tampoco logré ver la silueta de nadie en las proximidades. Di un par de pasos, lento, intentando no entrar en pánico. Me repetí que seguro había sido mi propia respiración, y que el calor se debía a un escalofrío. Pero ya no podía sentarme tranquilo. Me moví de un lado a otro. A veces miraba la carretera y a veces el monte. Me daba rabia sentir miedo por algo que no podía explicar, y solo deseaba que en cualquier momento llegaran otros pasajeros. En la pared de la terminal había un reloj viejo, de esos de aguja, pero ya no servía. Lo miré por inercia y ahí noté otra cosa. Y es que aunque no se movía, escuché un nítido tic-tac, como si estuviera funcionando. Me acerqué, pegué la oreja y el tic-tac paró. Me reí, pero fue una risa de los nervios. Ya estaba buscando razones para cualquier cosa. Y por último vino lo peor. Al otro lado de la carretera, donde empezaba el borde del monte, vi una figura. Al principio pensé que era un poste o un saco colgando, hasta que alumbré mejor y la vi clara. Era una mujer. Estaba estática, a 30 o 40 metros. No estaba en la carretera, estaba en la orilla del monte. Con una mano levantada me hacía señas para que me acercara a ella. No pensé inmediatamente que fuera un fantasma, sino que era una especie de emboscada y que me querían robar o algo así.
pero esa idea desapareció de mi cabeza. Me di cuenta de algo muy simple. En un pueblo pequeño a esa hora, una mujer sola en el borde del monte no tiene por qué estar llamando a un desconocido con mochila. Además, había algo raro en su postura. No se movía como alguien que tiene frío, ni cambiaba de peso de un pie al otro. Solo levantaba la mano y la bajaba muy lento, antes de retroceder y desaparecer entre la maleza. Está de más decir que no la seguí. Me escondí detrás de la taquilla. Apagué la linterna del celular y una parte de mí sintió vergüenza por esconderse. Entonces escuché pasos dentro de la terminal. Y obviamente no eran míos. Eran pasos lentos, arrastrados, como de alguien que camina sin levantar bien los pies. No me atreví a voltear ni siquiera cuando escuché que se acercaban a la banca donde yo había estado sentado. No respiré, esperando un grito o una risa, cualquier cosa. Pero solo hubo silencio hasta que al fin, a lo lejos escuché ruido que parecía más normal. Me di la vuelta, y a lo lejos vi un grupo de personas acercándose. Eran unos viajeros igual que yo que llegaron casi de golpe. Traían termos, bolsas, y hablaban entre ellos con completa normalidad. Yo me enderecé despacio. Salí de detrás de la taquilla como si nada. Y uno de ellos me preguntó si ya había salido el primer bus, mientras yo me sentaba al lado de un señor mayor diciéndoles que no sabía cuándo llegaría. Esa gente no tiene ni idea de lo agradecido que estuve con que llegaran en ese preciso momento. Intenté convencerme de que todo lo que había pasado fue su gestión y un error de mi vista, pero es subestimarme y fingir que imaginé todo lo que vi y sentí durante ese rato. Al final el bus a Bogotá salió casi una hora después con poca gente. Yo me subí y me senté cerca de la mitad, donde pudiera ver por la ventana. Sin duda fue uno de los viajes más increíbles de mi vida y una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Continuamos. Buenas noches, mi nombre es Carla. Siempre me ha gustado explorar, viajar y conocer lugares nuevos. Y claro, como buena aventurera, el primer lugar que quería conocer de arriba abajo era mi país, República Dominicana. En 2018, cuando tenía 22 años, decidí irme sola a un pueblo pequeño del interior del país. Lo vendían como un lugar tranquilo, con vistas hermosas y mucha naturaleza alrededor, y era verdad. De día el pueblo era precioso, y de noche tenía ese ambiente de sitio seguro, donde nunca pasa nada. Los primeros días fueron de los mejores viajes que he tenido. Caminé, comí bien y conocí gente maravillosa con la que aún mantengo el contacto. También tomé fotos increíbles y descubrí una parte del país que de otra manera es imposible conocer. Todo bastante normal. Una de esas noches me quedé en un restaurante más de la cuenta. Había música baja, mesas con turistas y un par de locales conversando cerca de la barra. Me puse a hablar con otras personas que también estaban de visita, y el tiempo se me fue. Cuando revisé el reloj ya era pasada la 1 de la madrugada. No estaba borracha, apenas me había tomado 3 cervezas, pero sí estaba muy cansada del día. Pagué, me despedí y salí caminando hacia el hotel. Quedaba relativamente cerca, a unas 5 calles del lugar donde me encontraba. El camino era por calles empedradas, con faroles que iluminaban bien y casas coloniales con balcones decorados. Era un lugar hermoso que parecía haberse quedado congelado en el tiempo. El silencio era casi absoluto, pero a los pocos minutos de haber comenzado a caminar, escuché algo que me hizo tensar el cuerpo. El sonido de unas botas caminando con fuerza detrás de mí. Era como si un soldado estuviera marchando a pocos metros, y por un instante pensé que era alguien que me había seguido cuando salí del bar. Ese sonido seco que hace una suela dura contra piedra o cemento era tan nítido que pensé que en cualquier momento iban a agarrarme por el cabello o por un brazo y jalarme hacia un callejón. Pasaron los segundos y no sucedió nada, así que me dije que era alguien más regresando a su casa o al hotel. Continué caminando tranquila,
pero bajé un poco la velocidad para escuchar mejor. Los pasos también bajaron el ritmo, y cuando aceleré un poco, ellos aceleraron, dándome a entender que me estaba persiguiendo. Me hice la valiente en ese momento y me di media vuelta. Detrás de mí, muy a lo lejos, logré distinguir una silueta oscura, pero no la podía detallar. Estaba quieta en medio del camino, y obviamente tuve la sensación de que me devolvía la mirada. Miré mucho más tiempo de lo necesario, intentando distinguir quién era, pero las luces amarillas de los faroles no parecían iluminarlo de la misma forma que lo hacía con los autos estacionados a un lado. Me giré otra vez y seguí mi camino luego de hacerme la señal de la cruz, para que Dios me protegiera si acaso ese sujeto tenía malas intenciones. Y para mi desgracia, los pasos volvieron a sonar detrás de mí. Me empezó a dar rabia aquella situación porque yo no soy de asustarme fácil, pero también sentí un frío en el estómago que no era normal. Volteé otra vez sin detenerme, y esta vez no logré ver al sujeto. La calle estaba vacía, pero yo seguía escuchando los pasos, cada vez más cerca. En esa parte de la calle no había carros ni puntos ciegos donde esconderse, y entendí de pronto que algo que no era normal estaba pasando. Esa era una calle abierta, bien iluminada, y si alguien estuviera ahí caminando, yo lo hubiese visto. Una parte de mí intentó darle una explicación lógica y muy obvia. El eco de mis propios pasos era lo que estaba escuchando, pero eso era absurdo, ya que tenía puestas unas sandalias delgadas, y definitivamente no estaba pisando con tanta fuerza como las botas que venían detrás de mí. Doblé en una esquina para tomar una calle más directa al hotel. Ahí el silencio era todavía más envolvente porque todos los vecinos tenían las ventanas cerradas y no había ni un perro que ladrara. Solo escuchaba mis pasos y las botas. Empecé a entrar en pánico porque sabía que no me estaba imaginando nada. Ahora estaba segura de que algo me estaba siguiendo, aunque yo no pudiera verlo. Apreté el bolso contra el cuerpo y metí mi mano buscando un gas pimienta que me había regalado mi mamá unos meses atrás. Todo esto mientras empezaba a caminar más rápido, sin correr todavía. Quería mantener la calma para evitar cualquier confrontación. Pero fue entonces cuando escuché un sonido horrible y chisporroteante que me hizo voltear de nuevo. Fue un golpe metálico y fuerte contra el piso. Reconocí al instante que algo hecho de hierro había golpeado la piedra y se había arrastrado sobre ella. Al fondo del camino volví a ver esa silueta negra, estática, y un nuevo golpe, fuerte sobre la piedra. Mi cabeza completó la idea sin que yo la buscara. Lo que estaba escuchando era un machete. Yo crecí escuchando machetes. Mis abuelos vivían en el campo y, en Navidad, mis tíos hacían un truco. Golpeaban el filo contra el asfalto para sacar chispas. Ese sonido se me quedó grabado y era imposible que lo estuviera confundiendo con otra cosa. Cuando escuché el metal por tercera vez, ya no me importó nada, y empecé a correr todo lo que pude en dirección contraria a esa silueta oscura. Creo que jamás en mi vida había corrido tan rápido. Sentía casi que flotaba sobre el camino de piedra. Fue una experiencia muy extraña, ya que todo se movía en cámara lenta. Supongo que la adrenalina que inundó mi cuerpo me hizo ver todo de forma diferente. En ningún momento durante esta carrera que me pareció eterna, me di la vuelta para ver a esa silueta seguirme. Me daba pánico ver hacia atrás y descubrir que ese ente estaba a centímetros de mí. Sentía las botas atrás, como si estuvieran pegadas a mi espalda, y el machete seguía sonando, golpeando el piso con fuerza. En una parte de la calle, justo antes de llegar al hotel, vi una sombra por el rabillo del ojo que se movió en una pared, y yo sentí que algo me iba a brincar encima. Me salió un grito seco de puro susto, pero no me detuve. Reconocí la puerta del hotel al final de la cuadra. Crucé la entrada de un golpe, llorando y pidiendo ayuda. Un muchacho joven estaba en la recepción. Me vio entrar así, pálida, sudando, y se paró de golpe.
Me preguntó qué me pasaba y se asomó hacia afuera, asumiendo que alguien me venía persiguiendo. Yo apenas podía hablar. Señalé hacia la calle, intentando recuperar aire. Él salió y se paró en medio de la calle, mirando a un lado y al otro. Se quedó quieto unos segundos y volvió a entrar. No veía a nadie. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Me temblaban las manos y me ardía la garganta por respirar tan rápido. Quise explicarle lo de las botas, lo del machete y esa silueta oscura que vi en 2 ocasiones a varios metros de distancia. Pero cuando lo repetí en mi cabeza noté que sonaba absurdo y que intentar explicarle lo que vi era inútil. Subí a mi habitación y cerré con seguro. Me senté en la cama con la luz prendida y me quedé así un buen rato, escuchando y esperando oír algo otra vez en la calle. Pero no escuché nada y logré quedarme dormida. Al día siguiente, con el sol y la gente en las calles, el pueblo volvió a aparecer. El mismo lugar tranquilo y bonito de siempre. Terminé de disfrutar mis vacaciones y me despedí de todas las personas que conocí amablemente. Pero eso sí, durante el resto de noches que me quedé, no me regresé sola al hotel ni una vez. Y no volví a caminar por esas calles de noche. Continuamos. Esto me pasó cuando tenía 6 años, en un pueblo del estado de Durango. Han pasado 20 años y todavía lo recuerdo con demasiado detalle como para decir que fue un sueño. Fui a visitar a mis abuelos junto a mis papás y nos quedamos una semana. Hacía mucho calor debido a que era el mes de julio. La casa era de esas frescas por dentro, con paredes gruesas, y a mí me preparaban siempre el mismo cuarto. Una cama pequeña, una ventana que daba a la calle de tierra y varios juguetes que llevaba desde casa. El día que pasó todo esto estuve aburrida casi toda la tarde. Mis abuelos se acostaban temprano y el pueblo se quedaba en silencio muy rápido. Lo único que me mantenía emocionada era que al día siguiente íbamos a ir al rancho de un amigo de mi abuelo. Me habían dicho que habría caballos y que me iban a dejar montar. Para mí eso era lo máximo, y de la emoción casi no podía dormir. Esa noche no me dio sueño. Me acosté. Apagué la luz, pero me quedé despierta dando vueltas en la cama. En la casa solo se oía el ventilador y de vez en cuando algún perro en la calle ladrando. En la casa solo se oía el ventilador y de vez en cuando algún perro en la calle ladrando. Yo estaba ahí, jugando con la sábana, cuando escuché algo que me levantó de golpe. Cascos de caballo sobre el piso de tierra afuera de mi ventana. Yo reconocí el sonido de inmediato. En ese entonces ya había ido a ranchos y había visto pasar caballos. Ese ruido no se confunde. Se escuchaba pesado y parejo, como si el caballo viniera caminando despacio, justo frente a la casa, y eso me emocionó mucho, porque en serio me gustaban esos animales y quería verlo de cerca. Se me olvidó el miedo de estar despierta a escondidas. Lo único que pensé era en que quería verlo, hasta que desapareciera por el camino. Me bajé de la cama sin hacer ruido y me acerqué a la ventana. La abrí despacio para asomarme sin que me vieran desde afuera y sin que mis papás escucharan que me había levantado. Y logré verlo apenas me asomé. Era un caballo negro, grande, con el lomo brillante como si estuviera húmedo. No era un caballo flaco ni descuidado. Era imponente y estaba justo frente a la casa, tan cerca de la ventana que si hubiese sacado la mano lo hubiese podido tocar. Y sobre él iba un hombre vestido de negro. Al principio pensé que traía guantes y una bufanda blanca, porque lo que veía resaltaba mucho en la oscuridad. Luego entendí que no era ropa. Sus manos parecían huesos, largos y sin carne. Se le marcaban los nudillos como si fueran piezas sueltas. Y cuando levanté un poco la mirada le vi la cabeza. Era un cráneo descarnado. No era un señor muy flaco, ni alguien con una máscara. Me quedé paralizada un segundo, como si el cuerpo no supiera qué hacer con lo que estaba viendo. Luego se me salió un grito que no pude detener. El jinete giró la cabeza hacia mí al instante.
Fue un movimiento brusco, como si yo también lo hubiese sorprendido. Me miró de frente, y aunque no tenía ojos en sus cuencas vacías, sentí claramente que me estaba mirando. Me eché para atrás, cerré la ventana como pude, y salté a la cama. Me tapé hasta la cabeza, temblando de miedo y sintiendo que el corazón me latía muy rápido. En mi inocencia pensaba que ese monstruo entraría por la ventana, y volví a gritar cuando escuché pasos afuera de la puerta, y como ésta abría. Eran mis papás y mis abuelos que venían a ver qué me había pasado. Yo lloraba y no podía hablar bien, pero como pude les dije lo que vi. El caballo negro, el hombre arriba, las manos de hueso, la cabeza como calavera. Obviamente me vieron sin creerme y asumieron de inmediato que había tenido una pesadilla. Esa reacción me molesta aún a día de hoy, porque no tardaron ni un segundo en llegar a esa conclusión, aunque yo jamás tuve pesadillas con monstruos ni nada parecido. Mi mamá me acarició la cabeza y mi papá dijo que seguro estaba soñando. Mi abuelo, sin decir mucho, agarró una lámpara y le dio una vuelta a la casa, mientras yo me quedaba sentada, esperando oír otra vez los cascos del caballo. Al rato mi abuelo regresó y dijo que no había nadie ni huellas de caballo o algo parecido, e insistieron en que lo había soñado. Esa noche solo me prendieron la luz para que así me durmiera. Pasaron los días, fuimos de paseo al rancho, y con el tiempo yo misma intenté convencerme de que fue un sueño. Era la explicación fácil, pero hay algo que nunca encajó. Yo estaba despierta. Recuerdo el calor, el ventilador e incluso el olor del cuarto, la textura del marco de la ventana en mis dedos. Ya había tenido unos cuantos sueños lúcidos, pero ninguno se había sentido tan real como aquel. Con el tiempo he aceptado que lo que vi cuando era pequeña no fue una pesadilla, y aunque nadie me creyó, yo estoy segura de que esa noche, en el pueblo de mis abuelos, algo pasó frente a esa ventana. Continuamos. Era un día caluroso de verano cuando me dirigí a casa de mis tíos, en un pueblo que nunca había visitado antes en el estado de Nuevo León. Había decidido viajar sola y disfrutar del camino, pero al llegar a la entrada del pueblo, la llanta de mi coche se pinchó. Por fortuna no fue nada brusco y pude orillarme a tiempo. No era una gran sorpresa, siempre me había preparado para estas situaciones, así que sabía cómo cambiar un neumático. Sin embargo, yo solo mido 1,50 m y soy bastante pequeña, así que levantar el coche y hacer todo el trabajo sola no era tarea fácil. Me arremangué la blusa, saqué el neumático de repuesto del maletero y comencé a quitar las tuercas, cuando de repente escuché una voz que me hizo levantar la cabeza. A mi lado estaba un hombre anciano que había llegado sin hacer ruido. Apareció literalmente de la nada y me preguntó si necesitaba algo de ayuda. Tenía alrededor de 80 años, con el cabello blanco y arrugas profundas en el rostro. No soy de confiar en desconocidos, pero algo en su presencia me hizo sentir que podía estar tranquila con él ahí. Sin embargo, en primer momento rechacé su ayuda, asegurándole que podía hacerlo sola, pero que le agradecía mucho por quedarse conmigo. No era que quisiera hacerlo sola, pero me sentía un poco incómoda por la idea de dejar que un hombre tan mayor me ayudara. Sin embargo, como si me hubiese leído la mente, me dijo que no me preocupara por su edad, ya que había trabajado en el campo toda su vida, y cambiar un neumático no era nada para él. Terminé aceptando algo avergonzada, y le di el espacio para que pudiera ayudarme. Agachada, levanté el auto con el gato para empezar a poner la rueda, pero cuando miré hacia un lado me quedé sorprendida. El hombre, tan mayor como parecía, estaba cambiando la llanta a una velocidad impresionante. En cuestión de segundos había colocado el neumático nuevo, ajustado las tuercas y había terminado todo el trabajo. Yo no sabía si estaba confundida o si realmente había hecho todo eso tan rápido. Le agradecí con una sonrisa, casi sin palabras por lo rápido que lo había hecho.
pero él solo dijo con tranquilidad que no era nada. Me volví a agachar, y en cuestión de unos segundos bajé el auto al suelo. Me di la vuelta para agradecerle nuevamente, pero ese anciano ya no estaba donde lo había dejado. Miré a mi alrededor, pero no había ni rastro de él. El lugar donde me encontraba era amplio, sin ningún sitio obvio donde pudiera haberse escondido. Miré al horizonte, volví a revisar el coche, di vueltas alrededor de él e incluso revisé dentro de la cajuela o debajo del auto pensando que me estaba jugando una broma. Pero de ese amable señor que me ayudó a cambiar las llantas no había ni rastro. A medida que pasaban los segundos y no lo encontraba, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de confusión y un poco de miedo. No podía encontrar una explicación lógica a lo que estaba viviendo, ya que no había manera de que él solo desapareciera. Tampoco lo había imaginado, ya que había estado mirando al hombre y hablando con él hace un momento, pero ahora ya no estaba. Me subí al coche y con la mente aún dando vueltas a lo que había sucedido, arranqué el motor y seguí mi camino hacia la casa de mis tíos. Lo que me quedó claro es que, aunque mi mente intentaba encontrar una explicación racional, la rapidez con la que ese hombre llegó y desapareció me dio la sensación de que no había sido una simple coincidencia. Algo me decía que ese buen señor que me ayudó no era tan solo un anciano común, sino algo más, quizás un espíritu que vino a ayudarme en ese momento. A día de hoy, cada vez que paso por ese pueblo para visitar a mis tíos, me pregunto si realmente fue un hombre que de alguna manera logró esconderse sin que yo lo encontrara, o si de verdad eso era una entidad que apareció para ayudarme en un momento de necesidad. Supongo que nunca voy a saberlo.